Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Resolviendo ESMATE. En este día explicaré la lección 2.1 de la unidad número 4, la cual es ángulos opuestos por el vértice. El problema inicial que nos plantean nos dice que si el ángulo A mide 130 grados, ¿cuánto miden los otros ángulos de la figura? Como podemos observar la siguiente figura en donde el ángulo A mide 130 grados. Bueno, primero tengamos en cuenta que estamos en la lección de ángulos opuestos por el vértice. Entonces, lo primero que haremos es intentar entender cuándo dos ángulos son opuestos por el vértice. Bueno, dos ángulos son opuestos por el vértice si uno de ellos tiene como lados la prolongación de los lados del otro. En este caso, observando la figura, podemos poner un ejemplo. Veamos el ángulo A, el cual estoy marcando ahorita con el cursor. Vemos que el ángulo A mide 130 grados, ¿verdad? Entonces, observemos un lado del ángulo A y vemos que su prolongación forma también parte del ángulo C. Si vemos el otro lado del ángulo A, vemos que la prolongación de este lado también forma parte del ángulo C. Entonces, podemos entender la palabra prolongación como un alargamiento. Y como el ángulo A y el ángulo C tienen los mismos lados, porque su prolongación forma parte del otro ángulo, entonces podemos decir que son opuestos por el vértice. Entonces tenemos que tener en cuenta también que dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Centrándonos un poco más en el problema inicial, vemos que nos están preguntando cuánto miden los otros ángulos de la figura. Entonces lo que tenemos que hacer para solucionarlo es buscar las medidas del ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. Ahora, para solucionar este problema tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Se tiene que el ángulo A más el ángulo B es igual a 180 grados, porque son ángulos suplementarios. Recordemos que el ángulo suplementario es aquel ángulo que sumado con otro forma uno de 180 grados. Como podemos observar, el ángulo A sumado con el ángulo B forman un ángulo de 180 grados. Es por eso que A más B es igual a 180. Entonces, si nosotros a 180 le restamos la medida del ángulo que ya conocemos, el cual es el ángulo A, obtenemos la cantidad de 50. Y es por eso de que el ángulo B es igual a 50 grados. En la figura podemos observar que el ángulo A y el ángulo C son iguales. Asimismo pasa con el ángulo B y el ángulo D. Esto es porque son opuestos por el vértice y como antes ya lo había mencionado, dos ángulos que son opuestos por el vértice son iguales. Entonces de esto podemos deducir que como el ángulo A mide 130 grados y es igual que el ángulo C, entonces el ángulo C también va a medir 130 grados. Y lo mismo pasa con el ángulo B y el ángulo D. Como ya identificamos la medida del ángulo B, la cual es 50 grados, entonces esto nos está indicando que el ángulo D también va a medir 50 grados. Como conclusión, podemos decir que cuando se tienen dos rectas que se intersectan, se forman dos pares de ángulos opuestos por el vértice, como lo pudimos ver en la figura anterior, donde nosotros teníamos dos rectas que se intersectan y formaban dos pares de ángulos, que son opuestos por el vértice. Ahora, las medidas de esos ángulos se pueden determinar conociendo únicamente el valor de uno de ellos, así como pudimos observar en la solución del problema, cuando solo nosotros conocíamos la medida del ángulo A, pudimos encontrar también la medida del ángulo B, C y D. Ahora vamos a pasar a un ejemplo, el cual nos dice determina la medida de los ángulos indicados. Bueno, como podemos observar en la figura, nos dan la medida del ángulo de un ángulo el cual es 80 grados y también de otro ángulo el cual es 40 grados. Podemos asignarle algunas letras para poder identificarlos. Al ángulo que mide 80 grados le podemos poner la letra B y al ángulo que mide 40 grados le podemos poner la letra D. Ahora,
Como anteriormente habíamos mencionado, cuando dos ángulos son suplementarios, podemos darnos cuenta en la figura que el ángulo C y el ángulo B son ángulos suplementarios, ya que la suma de sus medidas forman un ángulo de 180 grados. Si nosotros a 180 grados le restamos la medida del ángulo B, podemos encontrar la medida del ángulo C. Entonces, 180 menos 80 es igual a 100. Por lo tanto, el ángulo C va a medir 100 grados. También podemos darnos cuenta que el ángulo A y el ángulo C son iguales por ser opuestos por el vértice, como ya antes les expliqué un poco de cuando dos ángulos son opuestos por el vértice. Solo con observar la figura nos podemos dar cuenta que el ángulo A y el ángulo C son opuestos por el vértice. Asimismo pasa con el ángulo B, y la suma de los ángulos E y D también son opuestos por el vértice, porque si nosotros observamos la prolongación que tienen los lados del ángulo B, se forma el ángulo E sumado con el ángulo D. Es por eso que E más 40, que es el valor del ángulo D, es igual a 80 grados. Ahora, como nosotros ya conocemos la medida del ángulo C, y como sabemos que los ángulos opuestos por el vértice son iguales, entonces también podemos decir que el ángulo A es igual a 100 grados. Y lo mismo pasa con el ángulo E. Como nosotros ya teníamos una ecuación donde teníamos que el ángulo E más el ángulo D, el cual vale 40, es igual a 80 grados, entonces si nosotros a 80 le restamos esos 40 grados, podemos obtener la medida del ángulo E, el cual es 40 grados. Y así hemos podido solucionar los problemas de la lección 2.1, esperando que hayan comprendido muy bien cómo encontrar la medida de dos ángulos cuando son opuestos por el vértice, y espero de que todos pasen un feliz día.